Bienvenidos a este video. Hoy hablaremos de los receptores tirosina quinasa, qué son su estructura, cómo funcionan y finalmente hablaremos de la regulación génica por insulina a través de una cascada MAP quinasa. ¿Qué son los receptores tirosina quinasa? Son un tipo de receptor que pertenecen a una gran familia de receptores de la membrana plasmática con actividad enzimática intrínseca. Los receptores tirosina quinasa poseen una estructura dividida en tres dominios. Un dominio extracelular que contiene el sitio de unión al ligando y se encuentra en la cara extracelular de la membrana plasmática, como se está señalizando ahora. El dominio transmembrana, que es un segmento hidrófobo, y finalmente el dominio citosólico, que posee un sitio activo enzimático. Ahora, ¿cómo funciona? Se fijan un ligando al receptor poniendo en movimiento una cascada en el lado intracelular. Se producen cambios estructurales que permiten el contacto del ATP con el sustrato y así producir la activación del mismo, poniendo en movimiento una cascada de señales a través del citoplasma, causando una respuesta en la expresión génica a nivel celular. Dentro de este tipo encontramos al receptor de insulina, que desempeña funciones importantes en el control de procesos celulares, así como en la regulación y comunicación intracelular. La insulina es la llave que permite el paso de la glucosa de la sangre a las células. No entra en las células, pero inicia una señal que transcurre por un camino ramificado desde el receptor de la membrana plasmática a enzimas sensibles, a la insulina en el citosol y hasta el núcleo, donde estimula la transcripción de genes específicos. A continuación se detalla paso a paso. El receptor de insulina activo, INSR, está formado por dos subunidades alfa idénticas que sobresalen de la cara externa de la membrana plasmática y dos subunidades beta transmembrana. Con su extremo carboxilo sobresaliendo dentro del citosol, la señalización a través de INSR empieza cuando la insulina se une al receptor por la subalfa, que provoca un cambio conformacional y experimenta autofosforilación en los residuos de tirosina de los carboxilos terminales, que se encuentran en las subunidades beta. Esta autofosforilación además activa el dominio tirosina quinasa, que cataliza la fosforilación de otras proteínas diana. Una de las proteínas diana es el sustrato 1 del receptor de insulina IR51, que ya fosforilado en sus residuos tirosina pasa la señal a un complejo de proteínas que llevan el mensaje a proteínas finales en el citosol y el núcleo. Como se detalla a continuación, primero, un residuo P-tirosina de IRS1 es unido por el dominio SH2 de la proteína GRB2. Su función es poner en contacto dos proteínas, en este caso IRS1 y la proteína SOS. Dicha interacción permite la transducción de señal. Cuando la proteína SOS se une al GRB2, la SOS actúa como factor de intercambio de nucleótidos de guanosina, catalizando la sustitución de GDP por GTP en RA5, una proteína G de la familia de las que unen nucleótidos de guanosina. Cuando el GTP se une al RO5, el RA5 activa el RAF1, que es una proteína quinasa que forma una cascada con MR y RK, que también son proteínas quinasa que se activan por fosforilación de un residuo de treonina y otro de tirosina. Al activarse RK se mueve hacia dentro del núcleo, el cual interviene en algunos efectos biológicos de la insulina. Gracias por su atención.